Agradecemos una vez más a las científicas y divulgadoras por estar hoy en este encuentro y por supuesto a Catalina Caro por moderar esta actividad. A continuación, invitamos a las cofundadoras de Cazadoras de Estrellas, Victoria Pérez y Natalie Huerta, a pasar adelante para la exposición Cazadoras de Estrellas, estereotipos de género y representaciones del quehacer científico en astronomía. Victoria Pérez es estudiante de Magíster en Ciencias Mención Astronomía en la Universidad de Chile, cofundadora de Cazadoras de Estrellas, docente de cursos de astronomía en distintas instituciones educativas como la Escuela de Verano de la Universidad de Chile y la Universidad del Desarrollo. Victoria además hace divulgación científica, ofreciendo charlas en colegios y compartiendo contenido en redes sociales, en donde la pueden encontrar como @mujer_intergaláctica. Natalie Huerta es periodista de la Universidad Andrés Bello con más de 13 años de experiencia en periodismo científico y candidata a magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Alberto Hurtado. Fue durante 10 años encargada de comunicaciones y extensión del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Es cofundadora de Cazadoras de Estrellas y actualmente se desempeña como coordinadora de divulgación científica de la Dirección de Vinculación Externa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Les recordamos al público asistente que pueden enviar sus preguntas a través del chat, que serán abordadas una vez que expongan Natalie y Victoria. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Voy a sacar esto para esta parte. Muy interesante la mesa redonda que acabamos de tener. De verdad, muchas gracias a todas las divulgadoras, colegas astrónomas que hoy día nos están acompañando en esto. Esta parte de nuestro encuentro de Mujeres en Ciencia de 2 días es muy importante porque una de las razones por las que nosotras quisimos convocar a este encuentro es porque, como ya adelantábamos el día anterior en la bienvenida, nosotras realizamos cursos de astronomía para niñas con perspectiva de género y también estamos realizando una investigación relacionada con la participación de mujeres en ciencia, y hoy día queremos contarles un poquito acerca de nuestra historia y acerca de cómo esta investigación fue tomando forma y también algunos de nuestros principales resultados. Hoy día entonces, para que hagamos un mapa mental de lo que vamos a hablar, vamos a tomar un ratito para recordar cómo es que nace y qué es finalmente la iniciativa Cazadoras de Estrellas, para luego contarles un poco acerca de nuestra experiencia, tanto con los talleres presenciales que ofrecíamos en un comienzo, como con los talleres online que también ofrecimos durante la pandemia. Y ahí luego va a pasar Natalie a hablarnos en detalle acerca de la investigación que nosotras estamos realizando, además de nuestros resultados preliminares que tenemos. Entonces vamos a partir preguntándonos cómo es que nació Cazadoras de Estrellas. Un resumen, que es lo que sale ahí, es que todo partió porque éramos un grupo de mujeres estudiando astronomía en la Universidad de Chile, muy parecido quizás a lo que contaba Carolina de Star 3. Simplemente todas teníamos una experiencia en común donde estábamos estudiando astronomía y además éramos mujeres. Ahí estábamos en el departamento y Natalie, como bien decía en su presentación, era la encargada de comunicaciones del departamento. Y un día llegó a nuestra oficina y nos dice: chiquillas, tenemos que hacer talleres para niñas. Y se nos empezó a ocurrir bastantes ideas, pero dentro de todo nosotras queríamos destacar nuestra experiencia común de que se daba esta cosa particular de que éramos puras mujeres. Lo que hemos visto el día de ayer conversando acerca del acceso de mujeres a este tipo de carreras, esto es algo extraño, ya que en una oficina donde se estudia astronomía, donde hay estudiantes de posgrado, es extraño que tú encuentres a varias mujeres estudiando en la misma sala un posgrado en astronomía. Entonces, en este proyecto que comenzamos a idear junto con Natalie y mis compañeras, que están aquí la mayoría presentes, decidimos enfocar esta experiencia particular de nosotras en este taller y acompañar a niñas que podrían tener algún tipo de interés, por ejemplo, por esta carrera, entregarles información que, como decía Gamba, nos hubiera gustado tener a nosotras, ya, porque muchas entramos a la universidad sin saber realmente qué es lo que hace un astrónomo. Y entonces, parte importante de los conceptos de Cazadoras de Estrellas es que nosotras queremos destacar esta experiencia común que nos convoca.
Así nace entonces esta iniciativa en el año 2017, Cazadoras de Estrellas, donde proponemos hacer talleres de astronomía para niños de enseñanza media. ¿Ya? Esto entonces partió así, decidimos postular un fondo concursable del Departamento de Astronomía, un fondo de la ESO, ya que hasta el día de hoy también nos financia, pero este fue adjudicado, ¿cierto?, para realizar talleres presenciales a lo largo de Chile durante el año 2017. Diseñamos un taller donde elegimos un tema científico en particular, que fue el estudiar qué son las estrellas variables, ya que son un tipo de estrella muy particular, pero elegimos ese tema porque tiene hartas aristas que son muy interesantes. Por ejemplo, hay un resultado científico muy importante hecho por una astrónoma mujer relacionado con las estrellas variables. Entonces nosotras decidimos enseñarles acerca de esto para que después pudieran conocer directamente el trabajo de una mujer científica y comprenderlo a una profundidad no solamente de anécdota, de cómo, bueno, esta astrónoma existe, sino que también se entienda de alguna manera su trabajo. De ahí también, como queríamos trabajar con datos de astronomía para que ellas pudieran entender este resultado, obviamente también incorporamos la perspectiva de hacer trabajar a las niñas con datos reales de astronomía y hacerlas programar y contarles a través de la experiencia del taller que los y las astrónomas el día de hoy no están en los telescopios, sino que están con datos en los computadores, y tú también puedes tener tus datos. Y mira, estas son las estrellas variables, así se ve un gráfico de una estrella variable, así se ve el gráfico que construyó, por ejemplo, la astrónoma Henrietta Leavitt, que estudió este tipo de estrellas. ¿Ya? Esto entonces fue ejecutado, planificado por todas nosotras, mujeres astrónomas, y entonces las niñas participantes, aparte de tener esta entrega de contenido, esta interacción con la ciencia en abstracto, también tenían la interacción con nosotras como mujeres jóvenes científicas en formación, e inmediatamente las niñas pasaban de tener quizás ninguna astrónoma a la vista a tener 5 o 6 astrónomas que las fueron a visitar a su región y les dieron un taller gratuito y una experiencia para poder acercarse a esta carrera. Así, entonces, durante el 2018 nosotras realizamos lo que fueron 6 talleres presenciales. Nosotras como equipo, antes de la pandemia, tuvimos la posibilidad de viajar a cada una de estas regiones, hacer una convocatoria abierta, donde los únicos requisitos para las niñas que participaran era que, bueno, estuvieran cursando la enseñanza media, fueran mujeres y residieran en la región que estaba convocada. Todo lo demás lo veíamos nosotras, nos buscábamos una localidad como una biblioteca, una universidad para que nos recibiera un fin de semana, habilitábamos salas con computadores para poder realizar los talleres de programación, hacíamos los cursos donde les enseñábamos de estrellas variables y también abríamos una instancia de conversación con las niñas en el último día, donde les contábamos en detalle el paso a paso de lo que se necesita para llegar a ser astrónoma. También teníamos otra sesión de conversación donde hablábamos sobre mujeres científicas de la historia y sobre también nuestra experiencia personal explícita en una conversación, en un conversatorio con las niñas participantes. Esto entonces se desarrollaba en un taller que duraba 2 días, las niñas se inscribían de manera gratuita y participaban días viernes y sábado por completo, donde le hacíamos talleres, charlas, todo un tipo de actividades durante esa jornada. Hacíamos noches de observación y cerrábamos con estos conversatorios donde las niñas quedaban sumamente inspiradas, agradecidas, y siempre nos llegaban comentarios hacia el final de como muchas gracias, esto cambió mi vida, ¿cierto? Ahora sí sé lo que quiero estudiar, estoy convencida, o astronomía no es lo que yo pensaba, muchas gracias por explicármelo porque estuve a punto de cometer una decisión muy desinformada. Y de esa manera entonces nosotros empezamos a tener un muy buen recibimiento en cada versión que lanzábamos, ¿cierto?, a través de nuestras redes, obteniendo muchas postulaciones cada vez. Y nuestro taller, debido a, digamos, cosas de tiempo, teníamos que seleccionar una cantidad de niñas y trabajábamos cada vez con entre 30 y 40 niñas. Era la capacidad que nosotras teníamos para poder educar de manera profunda, que es uno de nuestros principales objetivos, que no es necesariamente la masividad, ¿cierto?, de nuestro mensaje, sino bien conectarnos de una manera profunda con los intereses de las niñas, con las vocaciones de las niñas y acompañarlas de manera significativa. De esa manera, entonces, el proyecto nos permitió indagar en estos imaginarios que tienen las niñas acerca de qué significa ser mujer en ciencia, si es que ellas se sienten capaces de estudiar esto o no, cuáles son las barreras, y pudimos ejecutar durante los talleres presenciales encuestas
donde les preguntábamos a las niñas su percepción y empezamos a recopilar algunos datos bien preliminares acerca de esta situación. Nosotras empezamos a conocer estos prejuicios y estereotipos que estaban rondando en las conversaciones que teníamos con ellas, y hacia el final de los talleres también les hacíamos evaluar su experiencia, y en general la evaluación era muy buena, un gran recibimiento, un gran nivel de satisfacción que se tenía con esta participación. Al finalizar nuestro primer ciclo de talleres, nosotras nos lanzamos a postular a un reconocimiento de la revista Nature que se llama Inspiring and Innovative Science, y nosotras postulamos en este concurso, digamos, que convocaba a iniciativas que estuvieran fomentando las vocaciones científicas en niñas, y vimos las bases y es como, oye, esto es básicamente Cazadoras de Estrellas, postulemos, y postularon más de 100 proyectos a nivel mundial, y Cazadoras de Estrellas estuvo entre los 5 finalistas en el año 2019. Eso nos dio la oportunidad de participar y hacer networking con bastantes iniciativas a nivel mundial, porque había un foro, digamos, al que pudimos tener acceso, donde fuimos finalistas, y también tuvimos la oportunidad de conocer y de profundizar, y también de cuestionarnos el potencial que estaba teniendo esta iniciativa. Porque como les conté al principio, esto nació muy como una conversación en la oficina, como, ay sí, hagamos talleres. Postulamos a fondo, empezamos a hacer los cursos y nos empezó a ir muy bien. Empezamos a notar de que había un interés de las niñas de yo me quiero inscribir, yo quiero ser astrónoma. Y entonces eso se vio también reflejado en este reconocimiento, donde sin tener nada de experiencia llevábamos 6 talleres realizados, y el testimonio que ya habíamos logrado recopilar con esta pequeña muestra mostraba un impacto y un interés de la comunidad científica muy grande. Eso nos inspira entonces a hacer y postular a un nuevo ciclo de talleres. Volvimos a postular a los mismos fondos de la ESO a fines del 2019, luego de este reconocimiento, y volvimos a ganar los fondos, digamos, para poder hacer estos talleres. Aquí nosotras estábamos como, el 2020 va a ser el mejor año del mundo, vamos a viajar una vez al mes, tenemos muchas ganas, mucho financiamiento, mucho recibimiento, había mucha atención y expectativa de lo que estábamos haciendo, pero bueno, ya sabemos lo que pasó el año 2020, y eso nos obligó en el fondo en este proceso de crecimiento que nosotras estábamos teniendo, donde diseñamos una nueva imagen, hicimos nuestra página web, nos aliamos con la dirección de género de la facultad y nos vinimos acá a la facultad, a la dirección de vinculación externa. Tuvimos en el fondo que transformar toda esta propuesta que nosotros estábamos teniendo, que era sumamente presencial, ¿ya?, a una experiencia online en la mitad de un ambiente sanitario de emergencia, digamos, ¿ya? Así tuvimos el desafío de transformar esta propuesta que nosotros estábamos haciendo a un curso online. Teníamos ya planificadas visitar estas 8 regiones, y en este caso tratamos de hacer que la experiencia fuera lo más parecida posible, donde mantuvimos los requisitos, las convocatorias eran abiertas, eran por región, había que solo ser mujer, ser estudiante de media, pero esta vez tuvimos que poner el requisito de que las niñas tuvieran acceso a un computador en sus casas por internet, cosa que no pedíamos antes porque nosotras disponíamos siempre de toda esta tecnología, y nosotros reconocemos hoy en día que esta barrera adicional de que la niña tenga conexión en su casa es algo que obviamente no nos beneficia a la propuesta que nosotras teníamos originalmente, pero era lo que tuvimos que hacer para poder adaptarnos. Y en este sentido, como nosotros teníamos jornadas sumamente intensas, era todo un viernes, todo un sábado, no puedes pedirle a una niña que esté conectada todo un viernes y todo un sábado por Zoom, se aburre, ya no se conecta, pierde la concentración. Así que decidimos transformar también el curso de 2 días a dividir los mismos contenidos, pero durante 2 semanas, entonces nos veíamos cada ciertos días, y el taller básicamente es lo mismo, pero tuvimos que grabar clases, dejar cápsulas, dejar guías, hacer seguimiento, y en el fondo hacer un montón de trabajo de docencia y de cómo entregar los contenidos de manera online que no estaba previsto en la planificación de nuestro proyecto. Así que obviamente fue una gran oportunidad de crecimiento para nosotras como equipo. Aprendimos muchísimo acerca de cómo enseñar y a ver, y cómo decimos esto de buena manera, y finalmente igual nos ha ido bien, ¿ya? Durante el año 2019 y el 20 pudimos incorporar a nuevas estudiantes del Departamento de Astronomía de Magíster. Ahí ingresó Jennifer, la Magda, ¿cierto?, la Fran, todas ingresaron luego, y pudimos también ponerle un poquito más de energía a nuestras redes sociales, ¿cierto?, y también tratar de difundir esto lo más posible. En las versiones online llegamos casi a las 300 participantes, pensando en que cada taller que hacíamos recibíamos más o menos entre 30 a 40, en Santiago quizás 50, 60 niñas.
El mayor desafío para la propuesta de Cazadores de Estrellas al transformarnos en una experiencia online es que nosotras nos basábamos mucho en la conversación. Realmente el momento más nutritivo para nosotras era el cierre, la jornada donde las niñas podían conversar con astrónomas en la misma sala y hablábamos de nuestras experiencias. Y la costumbre del uso del Zoom, ¿cierto? Sobre todo en los niños adolescentes, es que no prenden las cámaras, les da vergüenza participar, es mucho más difícil romper el hielo, ¿cierto? Y lograr que las niñas finalmente compartan sus experiencias con nosotros. Esa fue una de las principales desafíos que nosotras tuvimos. Y esto va de la mano, y para darle el paso ya a la Natalie, fue un desafío particularmente difícil porque nosotras, cuando pasamos al segundo ciclo de talleres, antes de la pandemia, habíamos ya decidido hacer una investigación y teníamos sistematizado el momento de la conversación para poder levantar nuestros datos, y esto no se estaba dando. Entonces, la Natalie nos va a contar un poco ahora acerca de ese proceso. Gracias, Vika. Sí, pues como les contaba la Vika, para esta segunda parte de Cazadores de Estrellas, lo que le propusimos a eso fue continuar con los talleres, pero además agregamos este proyecto de investigación. Y como decía la Vika, en la primera versión hicimos un cuestionario que tenía 8 preguntas abiertas, que la idea era conocer las percepciones que tenían las chicas que participaban con respecto al rol de la mujer en la ciencia, al mundo de la investigación, conocer también sus propias vivencias. Y se lo entregamos al inicio. Apenas ellas llegaban, nosotros le pasamos el cuestionario para que lo completaran. Estos fueron algunos de los resultados que tuvimos. Obviamente, el interés de este formulario no era una investigación, no era publicar algo. La intención que nosotros teníamos y siempre tuvimos fue que Cazadores de Estrellas fuera un proyecto de forma permanente, que no era que se acabaran los recursos y muriera Cazadores de Estrellas. Entonces, siempre imaginamos estos instrumentos como una manera de tener un feedback de qué es lo que esperaban las niñas y hacia dónde ir orientando Cazadores. Cuando le preguntamos qué imaginaban de la vida de una científica, bueno, más del 23% nos decía que era difícil, el 23,44% también en igual proporción decía sin tiempo para la familia y amigos, y luego ya empezaban, no sé, características un poquito más felices, como ser felices, estar apasionadas. Esas frases que aparecen arriba eran algunas de las frases que rescatamos de estos formularios que iban llenando las chicas. Cuando les preguntamos cuál creíamos que era la principal dificultad laboral de las científicas, el 31,25% nos hablaba de los machismos o del estereotipo, y el 18,75% hablaba de que iban a preferir hombres, construcción de hombres por sobre mujeres. Otra de las preguntas que le hacíamos era si habían vivido alguna dificultad por ser mujer con respecto a su interés por la ciencia, y la gran mayoría, casi un 79%, declaraba que no, pero las que declaraban que sí, nos decían, por ejemplo, como la chica de La Serena, que sentía que a ella no le tomaban su opinión durante las clases, o por ejemplo en Santiago, que nos decían que había recibido comentarios por parte de su familia, que decía que esta era una carrera para hombres y no para ella. Cuando le preguntamos quién promueve tu interés por la ciencia, nosotros siempre pensamos que los padres, los amigos, las amigas tenían un rol muy importante, y nos encontramos con que el 44,68% hablaba de la familia nuclear, y en la misma proporción eran los profesores y las profesoras de los colegios. También en esta primera versión hacíamos conversatorio, y como decía Victoria, el conversatorio era la instancia más enriquecedora para nosotros, porque nos daba la oportunidad de tener una conversación mucho más cercana con las estudiantes que participaban, y de que de alguna manera las chicas pudieran contarles su experiencia, ya no como científicas en el pregrado, como estudiantes universitarias, de lo difícil que era la carrera o cómo era la malla, sino que ya ellas como mujeres, como personas, habían vivido esta experiencia. Y ahí nos empezamos a encontrar, por ejemplo, con algunos casos que empezaron a surgir en estos conversatorios, como por ejemplo en Talca, que había una chica que nos decía que a ella le habían preguntado, por ejemplo, si por participar en estos talleres científicos que eran mayoritariamente hombres, si ella era lesbiana, y se había sentido muy mal y por eso había dejado de asistir. O esta chica en Arica, que nos contó también en el conversatorio que a ella le gustaba mucho astronomía, le gustaban mucho las carreras STEM, pero su papá tenía un fuerte prejuicio con estas carreras que consideraban que eran para hombres, y ya habían tenido un conflicto familiar por la elección de su hermano mayor.
Entonces ella estaba dudando si realmente elegir una carrera STEM o quizás una carrera más tradicional, más femenina. Esto apareció en Coyhaique también. Cuando viajamos a Coyhaique, muchas de las chicas, yo creo que, no lo recuerdo bien, pero la gran mayoría no tenían la universidad o una carrera universitaria dentro de sus proyecciones profesionales. La gran mayoría pensaba en carreras técnicas porque pensar en algo profesional universitario implicaba salir de su región. Y en Santiago, cuando lo hicimos en Santiago, también nos pasó una chica que nos contaba que un amigo la había invitado al Instituto Nacional a un taller de astronomía y que ella no entendía todo lo que hablaban porque ella era de curso más abajo, pero que aún así, sabiendo y teniendo conciencia de que no sabía porque no le habían pasado la materia, ella se sentía tonta y había dejado así. Así que con todo esto nos empezamos a preguntar con las chiquillas, bueno, ¿realmente tienen todas las niñas de las regiones que visitamos las mismas oportunidades para conocer qué hacen realmente los astrónomos y las astrónomas? ¿Influye de alguna manera si nosotras vamos a una región donde hay observatorios profesionales o donde funcionan centros de investigación avanzados versus otros que no existe nada en la región, por ejemplo como Coyhaique, que estaba recién abriendo su universidad? Queríamos también saber si, como decía la Victoria en la inauguración, si el territorio impactaba de alguna manera en la motivación que tenían estas niñas por esto. Y también nos preguntamos, bueno, ¿y si hacemos una investigación? Entonces, lo propusimos en esta segunda parte y llegamos a este objetivo, que en realidad lo que nosotros queremos es conocer los principales estereotipos con el que mujeres estudiantes de enseñanza media de diversas regiones de Chile relacionan la actividad de mujeres científicas, particularmente en la astronomía, y explorar si existen diferencias entre las niñas y jóvenes en función al territorio en donde viven. Efectivamente, la investigación siempre estuvo pensada como en los talleres presenciales, pero como llegó la pandemia, tuvimos también que virtualizarla y realizamos un primer piloto con las chicas que participaron en el taller en el primer taller virtual que hicimos en octubre del 2020, ¿cierto? Sí, del 2020, en la región de la Araucanía. Hicimos toda una metodología. Lo que hicimos, bueno, las chicas cuando ingresaban tenían que llenar un formulario de postulación, que era bastante sencillo porque estaba orientado a que postularan al taller. Entonces les preguntábamos datos personales, motivaciones para participar, datos de su apoderado o apoderada. Una vez que eran seleccionadas, les hacíamos una segunda encuesta que lo que buscaba era caracterizar a estas niñas ya pensando en la investigación y estaba enfocada solamente en aquellas que los apoderados o apoderadas firmaban el consentimiento informado y tenían autorización también para participar. Y ahí les preguntábamos un poco más sobre los antecedentes de educación y ocupación de su familia y sus intereses vocacionales. Y luego hacíamos una tarea que se llamaba ¿qué es la astronomía para ti? Y les propusimos que a través de imágenes, fotografías o dibujos pudieran contestar estas 4 preguntas: ¿qué es la astronomía para ti? ¿Cómo te imaginas que es un astrónomo o astrónomo? ¿Cómo te imaginas que es estudiar astronomía? ¿Y qué crees que hacen los astrónomos y las astrónomas? Y cuando es que recibíamos esta tarea, que la hacían en la primera semana del taller, la revisábamos, elegíamos las que consideramos como más interesantes y la idea era en la segunda semana invitarlas a un focus group, elegir un subconjunto de estudiantes para profundizar un poco en sus ideas en relación a la astronomía, en qué ser científico, entre mujeres astrónomas, basadas en estas imágenes que nos habían enviado. Pero nos encontramos con dificultades propias de la virtualidad. Lo primero fue que la segunda encuesta, súper pocas las contestaban, o sea, no todas las que decidían participar en la investigación la llenaban. Después, que la tarea que es la astronomía para ti, de las 37 estudiantes que participaron en el taller de la Araucanía, solamente nos llegaron 15 tareas. No todas comprendieron exactamente lo que buscábamos, entonces 3 nos enviaron relatos y no imágenes, entonces tuvimos que sacarlas de la muestra. Y cuando invitamos al focus group, invitamos a las 12 que efectivamente habían cumplido con la tarea que habíamos pedido, pero solamente llegaron 7 y solamente 2 encendieron la cámara. Entonces fue súper difícil hacer un focus group porque hacíamos una pregunta, no nos contestaban, tampoco tenían la cámara abierta, entonces no sabíamos si estaban, no estábamos, no podíamos interpretar gestos, nada. Y finalmente el focus group terminó casi siendo una entrevista a 2 estudiantes que fueron las únicas que participaron.
Entonces decidimos cambiar los instrumentos. Y lo que hicimos fue ampliar el formulario de postulación. El formulario de postulación tiene muchísimas preguntas, son 7 secciones, es bastante largo, pero sabemos y entendemos que las chicas están con la motivación de querer participar en el taller. Entonces, a ese formulario, además de los datos generales para poder participar en el taller, le pusimos preguntas que buscan indagar un poco sobre sus intereses profesionales y vocacionales, qué es lo que quieren estudiar, dónde se lo imaginan, por qué quieren estudiar, conocimientos sobre los conocimientos previos que tienen sobre el quehacer científico en la astronomía moderna, si han participado en talleres, si conocen astrónomas previamente, si saben lo que hacen las astrónomas, cómo creen ellas que es la carrera, cómo creen ellas, con qué instrumentos creen ellas que trabajan, etc. Una vez que son aceptadas, la primera semana, ellas les pedimos que escriban un relato que se llama Un día en la vida de una astrónoma, y la idea es que construyan un relato escrito sobre cómo imaginan que es un día en la vida de una astrónoma profesional. Les pedimos también que sean lo más detallistas posible, ojalá que la describan, que nos hablen de cómo es ella físicamente, cómo es su personalidad, etc. Y la idea es explorar un poco los estereotipos asociados al quehacer científico que tienen. Una vez que recibimos los relatos, hacemos una primera lectura, hacemos una selección de los relatos que nos parecen más interesantes y seleccionamos aproximadamente 3 a 5 relatos y citamos a esta estudiante a una entrevista a través de Zoom, que es una entrevista semiestructurada, para profundizar en los elementos que están presentes en su relato y explorar los estereotipos que van apareciendo ahí. Y también les hacemos preguntas que buscan profundizar en las respuestas que ellas nos dan en su encuesta de postulación, porque no todas las preguntas son cerradas en la encuesta de postulación, también hay preguntas abiertas. Entonces, para profundizar un poquito en lo que ellas han escrito y también conocer cómo perciben ellas sus oportunidades de conocer la astronomía en relación a la región en donde viven. La metodología que estamos usando para esta investigación, bueno, es una investigación cualitativa, y tanto los relatos, las entrevistas como las respuestas de los formularios las vamos a analizar a través del análisis de contenido, con el objetivo de obtener contenidos relevantes en cuanto a los estereotipos con los que las participantes relacionan el trabajo de las mujeres astrónomas, identificando las actitudes, creencias o valores que aparecen dentro de la estudio. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Tenemos 294 formularios de postulación que tenemos que leer y analizar. Están todas las regiones menos la Araucanía, que la retiramos porque era otra metodología, otro proceso. Pero tenemos los formularios de Coquimbo, Biobío, Tarapacá, Antofagasta, Magallanes, Los Ríos y Metropolitana. Como ustedes pueden ver, ahí hay regiones como por ejemplo Coquimbo o Biobío y bueno, la Metropolitana, que tiene alta presencia de universidades que imparten la carrera, que tienen centros de investigación relacionados con la astronomía, y otras, bueno, Antofagasta también porque está el Observatorio ALMA, y otras que ya la astronomía no está tan presente, por lo menos como academia, como por ejemplo la región de Magallanes o la región de Tarapacá. Dame un poquito más para atrás. Además recibimos 130 relatos, esos son los relatos que llegaron, y realizamos 29 entrevistas por Zoom. Bueno, les voy a hablar un poco de las características que tiene la muestra, y estos datos están basados en el formulario de postulación y están más bien centrados en, la mayoría son de las preguntas cerradas. De las chicas que participaron, el 29,1% es de segundo medio y luego le siguen las chicas de primero medio. Ese es como el nivel educacional que tienen las estudiantes que llegan a Cazadora. El tipo de establecimiento, un poquito más del 45% viene de colegios particulares subvencionados, luego vienen los municipales y finalmente los particulares pagados. Y en cuanto al sistema educacional, en todas las regiones la gran mayoría son científico-humanistas. Hay muy poca participación de chicas que vienen de colegios técnicos profesionales, y la verdad es que de artísticos no recibimos a ninguno. Cuando les preguntamos sobre el interés que ellas tenían por la astronomía, sobre todo, ¿por qué querían participar en Cazadoras de Estrellas? Considerando que el Cazadora tiene además cupos limitados, el 27,2% decía que astronomía era una posibilidad para ella profesional, tenían un interés vocacional, sumado también a las que hablaban de carreras STEM en general. Sin embargo, cuando vemos el otro gráfico,
La actividad que más realizan ellas relacionada con la astronomía es ver series o documentales, con un 22%. Arriba, mirar con un telescopio con un 18.4%, y después le sigue leer libros de astronomía con un 16.2%. Muy pocas declararon que habían participado en un club de astronomía, o que iban a talleres en su colegio, que tomaban cursos de astronomía, etcétera, a pesar de que manifestaban un interés por la carrera. Esto es la participación de actividades relacionadas a la astronomía. Esto está un poco por región. Es más o menos similar. A mí el dato que más me llamó la atención en lo personal es del último gráfico, de las que no habían participado nunca nada en ninguna cosa de astronomía. Y efectivamente en las regiones extremas del país, que es Magallanes y la Antártica chilena, y la de Tarapacá, en donde no hay... Nosotros estuvimos en el año 2018 en Arica, en Iquique, y quisimos invitar a una astrónoma al conversatorio, una astrónoma profesional, y no había ninguna astrónoma en la región. No había nadie haciendo investigación, ni astrónomo, nada. Entonces, claro, son las regiones que menos tienen las chicas acceso tal vez a actividades de astronomía, o que menos realizan. Y obviamente va aumentando a medida que nos vamos más hacia el sur, va aumentando el número de chicas que nunca han tenido contacto con actividades de astronomía. Cuando les preguntamos si conocían a una astrónoma, mujer, en persona, en general el 89.3% nos dijo que no, nunca habían conocido a una mujer astrónoma. Y estas cifras se repetían en todas las regiones, incluso, por ejemplo, en la metropolitana, en donde hay hartas universidades impartiendo la carrera, que realizan en general mucha divulgación. En Coquimbo, que también hay muchos observatorios profesionales, que van a colegios, que realizan actividades, que realizan charlas, que reciben visitas a los observatorios. También nos sorprendió que el porcentaje fuera tan alto. Obviamente Magallanes y Tarapacá, que son las regiones extremas, son las que tienen los mayores números de chicas que declaran que no. Y en cuanto a la percepción de la carrera, esto también era súper interesante, porque cuando les preguntamos dónde imaginas que trabajan las astrónomas, bueno, el 45,1% mencionaba los observatorios. Para ellas todas las astrónomas trabajan y precisamente viven en los telescopios. En mucha menor cantidad, solo un 16.2% mencionó la universidad, solo un 10.4% mencionó los centros de investigación, y en la misma cifra mencionaron los laboratorios. Y la NASA también, por ahí aparece la NASA también en un 4.6%. Cuando lo vemos por región, vemos que en la metropolitana, en Biobío, que ahí está la Universidad de Concepción, que hace alta divulgación también, hay alta mención a los observatorios. O sea, a pesar de que hay universidades, a pesar de que hay centros de investigación, para las chicas que participaron en el taller, los astrónomos y las astrónomas son de los observatorios. Y en mucho menor medida mencionaron las universidades, y bueno, ahí Biobío y Antofagasta fueron en donde hubo más menciones. Pero en Santiago, claro, a mí me sorprendió que fuera mucho más baja que regiones, considerando el nivel de presencia de centros de investigación y lo centralizado que es nuestro país. En los relatos, un día en la vida de una astrónoma, como recibimos tantos relatos, 130 relatos, y la idea es hacer un análisis de contenido, no es un trabajo que podamos leernos el relato del día y con eso ya el relato listo lo analizamos y pasamos al otro. Es un trabajo mucho más extenso, mucho más complejo, pero nos ha permitido, con las primeras lecturas que hemos realizado, empezar a detectar algunas categorías emergentes que son dinámicas. No es que solamente cuando hablan, por ejemplo, de características de trabajo, solamente hablan de el ambiente laboral y solamente se queda ahí. La categoría igual es dinámica y se entrecruza con otras categorías emergentes que han ido apareciendo. Cuando hablan de características del trabajo, generalmente hablan o del ambiente laboral o de la exigencia del trabajo propiamente tal. Aquí fui poniendo algunas frases que pueden un poco como ejemplificar lo que ha ido apareciendo. Y aquí, por ejemplo, el relato de una chica de cuarto medio de Valdivia, donde ella nos decía, la labor científica nunca tenía fin, estábamos días enteros sin dormir y apenas podíamos comer, nos turnábamos para ir a casa, tomar un baño y comer algo.
era algo único. Ella está relatando que su astrónoma está en el observatorio haciendo una observación importante. Entonces decía, no podíamos perder de vista porque la Tierra está en la posición indicada para la observación de la estrella, y sin mencionar las excelentes condiciones climáticas. Entonces era demasiado perfecto para ser desaprovechado. En general los relatos van por esa misma línea, astrónomas que trabajaban en la mañana en la oficina, en la noche en el observatorio, con horarios muy extensos, y la exigencia era más o menos lo mismo. Otra categoría emergente que hemos reconocido, bueno, el reconocimiento de pares. Cuando les pedimos que hablen de sus astrónomas, muchas hablan explícita o implícitamente de la búsqueda de la validación, entendida como excelencia, entendida como ganar premios. También hay otro número de chicas bastante relevantes que en realidad no mencionan la validación, mencionan como astrónomas que tienen un trabajo mucho más relajado, pero son felices y que existe una realización profesional, y consideramos que son dos miradas del éxito. Aquí hay uno de este relato, también es una chica de cuarto medio de Talcahuano, en donde decía, anhelaba ganar un Nobel, ser reconocida en aquello que más amaba. Cada día desde sus 16 años se había esforzado en estudiar, cada día realizaba cálculos, sus ojos ardían de tantas horas frente a la pantalla, porque a pesar de todo amaba nuestra vida. Entonces, aquí también aparece la exigencia de la que hablamos en la categoría anterior, pero también aparece esto de ganar un Nobel, y en otros relatos también aparece mucho esto de científicas que trabajaban en Yale, científicas que trabajaban en la NASA, como en lugares así con mucho prestigio. Otra de las categorías que apareció, bueno, mundo social y afectivo, y aquí vimos relatos en donde mencionaban efectivamente amistades, familias y parejas. También estaban las astrónomas que eran más bien solitarias, que vivían lejos de su familia, de sus amigos, de su pareja, pero en muchos casos no se mencionaban, como que solamente mencionaban el trabajo y no quedaba claro, daba la sensación por lo menos de que las astrónomas eran más bien solitarias. Y en cuanto a la maternidad, que es algo que también está súper estudiado, de todos los relatos que hemos podido leer hasta ahora, solamente hay una astrónoma que menciona que tiene un hijo. Pese a que hay varios relatos en donde las astrónomas tienen pareja, solamente se menciona una, que es mamá. Aquí también hay un relato ejemplo de Coquimbo, cuarto medio, donde dice, se ha reducido a mi familia, hablando como de su círculo social y su vida también social. Se ha reducido a mi familia y colegas, teniendo en cuenta que mi pareja no es mi colega, entonces podrían deducir que es porque no existe, mi situación sentimental quedó pausada desde que comencé la carrera. Caracterización de la astrónoma, bueno, aquí hablamos un poco sobre las nacionalidades que han ido apareciendo, las características físicas, las características de personalidad. A pesar de que tuvimos, no tengo la gráfica de aquí del porcentaje, pero tuvimos varias chicas que se identificaban en el formulario de postulación como pertenecientes a pueblos originarios. Ninguna de las astrónomas que apareció en los relatos pertenecía a pueblos originarios. Sin embargo, aparecieron astrónomas europeas, norteamericanas, hay un par de astrónomas que tienen nacionalidad latinoamericana, creo que hay una que aparece de Perú. La gran mayoría obviamente era chilena, pero cuando son extranjeras tienden a ser o de Europa o de Norteamérica. Y aquí el relato de una chica de primero medio de Chillán. Ella describía a su astrónoma que se llamaba Karina Castillo, de 26 años, que medía 1,67 m, pelo negro largo, de contextura delgada, pálida, que trabaja en el norte de Chile, en el Observatorio Géminis Sur. Y esto también es bien... En la mayoría de los relatos las astrónomas trabajaban en observatorios que estaban presentes en Chile. Y la mayoría, yo en realidad me atrevería a decir que todos los relatos que recuerdo y que leí, las astrónomas eran generacionalmente cercanas a los estudiantes. Todas tenían entre los 20 y algo y los 30. Se movían dentro de ese rango etario. No recuerdo que haya aparecido ninguna astrónoma ya mayor o haciendo academia. Eso. Bueno, el análisis de contenido aún está en proceso. Esperamos que pronto ya poder culminarlo, ya pronto poder empezar a escribir un paper que también pronto se transforme en una tesis de magíster. Así que eso. Muchas gracias. ¿Llevo alguna pregunta? Sí, hay una pregunta. No sé si... Sí, agradecemos la exposición de Victoria Pérez y Natalie Huerta, ambas cofundadoras de Cazadoras de Estrellas.
Entonces ahora abrimos el espacio para las preguntas al público, las que pueden enviar a través del chat de Zoom. Sí, tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿tienen pensado expandirse hacia otros países? Por ejemplo, México, hay una chica que dice que es parte de un programa de mentorías y que hay varias niñas interesadas en esto. Sí, tenemos muchos planes. Tenemos muchos planes, sí. ¿Y qué final? Bueno, sí, por ahora estamos con este plan de poder expandirnos bien en Chile, todavía no hemos llegado a todas las regiones, pero varias del equipo de Cazadoras de Estrellas hoy en día queremos poner mucha energía en este proyecto de aquí en adelante, por lo menos yo en particular, Cazadoras de Estrellas es parte como de mis aspiraciones de trabajo futuras, y todo lo que se pueda hacer con Cazadoras de Estrellas para que esto crezca, para que pueda llegar a más lugares, es algo que queremos hacer sí o sí. Y en varias conversaciones casuales con el equipo de Cazadoras hemos dicho así como se viene Cazadoras Latinoamérica, etcétera, y nos gustaría mucho colaborar. Sabemos que este interés no es algo particular de Chile, o sea, en Chile hay motivación astronómica, pero de todas maneras se pueden fomentar las vocaciones científicas en todo el mundo. Entonces, si es que podemos colaborar y seguir creciendo, de todas maneras. Oye, yo solo quería agregar que sí, pero también el tema de la investigación, yo creo que es algo que va a ser permanente para Cazadora, más allá de que lo propusimos como para esta segunda parte del fondo concursales, como para darle un plus también al proyecto, mucho más allá de que se haya transformado también en tesis de magíster. La idea de realizar investigación en temas de ciencia y género y de poder utilizar Cazadora como una plataforma para poder hacerlo, está y va a seguir siendo parte del proyecto. Gracias. Tengo otra pregunta que dice, ¿cuál de los estereotipos de género que han detectado en sus datos las ha impactado más o han sido más interesantes? Como fuera de los estereotipos más típicos y estudiados. Yo creo que los estereotipos que más aparecen son los que están súper estudiados. A mí, en lo personal, me ha sorprendido mucho. En los relatos, como hemos realizado una lectura todavía un poquito más general para poder ir estableciendo categorías, a lo mejor no lo tenemos así como tan a la mano, pero en los conversatorios, a mí personalmente me llamaba muchísimo la atención lo permeable que eran las niñas en relación a los comentarios con sus capacidades. Me llamaba mucho la atención porque muchas de ellas eran, más allá de que eran buenas o no estudiantes, tenían una motivación por la astronomía, mostraban una curiosidad, buscaban iniciativas para poder aprender, para poder conocer. Pero cuando nosotras les preguntábamos sobre vocacionalmente, es como si se veían siendo astrónomas, muchas decían, no, es que la carrera es muy difícil, no, es que yo no soy tan buena en matemática, no, es que yo no soy tan buena en física. Y algo que a mí me ha sorprendido mucho, y que eso sí aparece en los relatos, es esta definición que tienen las chicas de inteligencia, que es sinónimo a brillantes. Como que para ser científica tú tienes que ser brillante, y solo si eres brillante puedes destacar, puedes aspirar a una carrera científica, puedes aspirar a estar en la academia. Eso es algo que a mí me ha impactado mucho porque la inteligencia no es brillante, y finalmente creo que los resultados que uno va obteniendo en su carrera profesional tienen más que ver con el trabajo que uno hace, con el esfuerzo, con el estudio, más que con un don que se te fue asignado antes de nacer y te destina a ser buena en matemática o buena en física. Creo que esos modelos de rol a los que de repente las niñas están acostumbrados, a mujeres excepcionales, hacen que piensen que para poder ser mujeres científicas tienen que ser brillantes o excepcionales. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. Yo creo que otra cosa que a mí me sorprende harto sumado a eso es que, claro, por un lado esta alta expectativa de ser demasiado súper, muy brillante, muy inteligente, deja fuera a muchas niñas, pero también hay niñas que se sienten capaces y que se sobreexigen como para cumplir con esta expectativa de que este es mi sueño, entonces yo voy a sacrificar todo para poder ser astrónoma y no tengo nada más en mi vida que le dé propósito que lograr poner toda mi energía en esta carrera, que a mí me parece muy bien la vocación científica, estamos hablando aquí de fomentarla,
pero yo creo que esa como expectativa de súper sobre destacar también es dañino de alguna manera para niñas que sí tienen capacidades, pero que en el fondo se revientan en el camino y se ve, no solo en las conversaciones, sino que se ve, digamos, en el ambiente científico que en el fondo nos sobreexigimos las mujeres por cumplir con esta expectativa. Y lo otro que mencionaría es el tema en esto de dejar todo por la astronomía porque tengo que cumplir esta expectativa, la soledad también a la que se disponen las niñas a atravesar por llevar una carrera científica, también es algo que se muestra como un estereotipo, esta cosa de como tengo que sacrificar todo, entonces no tengo amigos, no tengo familia, estudio todo el día, si leo de astronomía y es una pura cosa. Yo creo que eso es algo que nosotras combatimos activamente porque mostramos diferentes historias de diferentes mujeres que estamos estudiando astronomía y les mostramos que somos niñas normales de distintas partes de Chile y que hacemos cosas normales como personas normales y que aún así podemos llevar una carrera académica exitosa y hacer otras cosas. Yo creo que eso es muy fundamental. Muchas gracias. Y la última pregunta para ir cerrando ya la sección es si existe algún seguimiento de las niñas que participan en el taller o si han sabido de alguna de las participantes que efectivamente haya entrado a carreras de suelo. Queremos hacer un seguimiento más sistemático. Ahora que vamos a comenzar un nuevo ciclo de talleres, si es que nos ganamos los fondos, queremos crear una red de seguimiento a todas las niñas que han participado y que las niñas sean cazadoras, que sean parte de la comunidad cazadora. Y de todas maneras crear esta base de datos para poder acompañarnos a través del tiempo. Y hay algunos casos de, por lo menos una estudiante, sabemos un testimonio, que entró aquí a la facultad y luego tomó un curso con la Vani y con la Pía, que también son cazadoras, y les dijo como, cazadoras de así que bueno, testimonios ahí y de todas maneras las niñas han ido logrando ingresar, pero queremos sistematizarlo. No lo hemos hecho todavía, pero es parte de los planes del ciclo de. Muchas gracias. Eso, muchas gracias.